gracias por acompañarnos aquí en Radio Familia 96.9. Ciudad Médica presenta hoy al doctor Alfredo Sánchez, urólogo, y nuestro tema muy interesante. Vamos a hablar sobre el cáncer de próstata, así que ya sabes, si tiene una pregunta, una llamada, si usted está sintiendo que tiene algunos problemas de los síntomas que le vamos a indicar, nos puede llamar al 2812-282 o enviar un mensaje de texto al 099-623-4376. Así que bienvenidos a este programa, y doctor Sánchez, también bienvenido, un año nuevo. Muchas gracias, Lina, por la invitación. Gustoso de estar nuevamente, empezar este año compartiendo con la gente, con los radioescuchas, la ciudadanía en general, con temas de interés. En este caso, hablando sobre el cáncer de próstata, como tú lo dijiste, un tema relevante que yo creo que va a ser de importancia, y invitamos a todos los radioescuchas de esta prestigiosa emisora, así como los que nos siguen en las redes sociales. Si tienen alguna pregunta, que nos comenten por mensaje o por llamada, y aquí estaremos gustosos de resolver todas esas dudas y seguir educando a nuestra comunidad. Muchísimas gracias, doctor. Bueno, y repetimos entonces los números de teléfono para el WhatsApp: 099-623-4376, o directamente se puede llamar acá a la emisora al 2812-282. Doctor, el cáncer de próstata, se habla de que el cáncer es una de las enfermedades más fuertes realmente y que más dolor y consecuencias trae al ser humano. Así es. Bueno, como definición tenemos que enfatizar que es el segundo cáncer más común en el hombre, únicamente después del cáncer de pulmón. Cada vez en nuestras ciudades es más relevante, y a nivel mundial, este tipo de cáncer que afecta esta glándula. Afecta al epitelio. Para explicarme un poco más, para que los radioescuchas hagan un gráfico mental de esto, es un revestimiento de la glándula. Es ahí donde se afecta la arquitectura, hay una disrupción de las células, y hay una muerte descontrolada de estas células, una muerte acelerada que empieza a afectar una zona de la próstata, ya que esta glándula tiene varias zonas, varios lóbulos, y es más común que afecte a la zona periférica. Al afectarse el epitelio, aumenta algo que es el antígeno prostático, que es el examen que creo que la mayoría de nosotros conocemos, que nos sirve para detectar de manera oportuna el cáncer de próstata. Entonces, diríamos en resumen que es algo muy común, que tenemos métodos diagnósticos de los cuales echar mano o echar uso, y que es un tema muy importante que yo lo estoy viviendo cada día. Hay hombres que antes no iban a un chequeo sin tener ningún síntoma, y cada vez esto es más frecuente. Me ha tocado pacientes las últimas semanas, los últimos meses, que llegan a la consulta y nada más me dicen: ven a un chequeo prostático. No tengo nada, sin embargo tengo cierta edad, que ya vamos a comentar cuáles son las edades en las que debemos acudir al urólogo, y vengo a un chequeo prostático. Me parece muy interesante, porque en el caso de las mujeres siempre se encuentran anualmente bajo chequeos. Exacto. Pero los varones no lo hacían, pero es muy importante. Y va cambiando ya la tendencia, se van quitando esos tabús que había antes, y el hombre pierde ese miedo, esa vergüenza, se informa mejor. Estos foros sirven para eso, contribuyen para eso, y el hombre acude sin tener ningún síntoma a la consulta, y nada más me dicen: vengo a un chequeo prostático. Como prevención, y eso es muy bueno, eso hay que destacar. Le recordamos, se encuentra con nosotros el doctor Alfredo Sánchez, urólogo, y estamos hablando sobre el cáncer de próstata. Doctor, ¿cuáles, aparte de lo que indicó, cuáles son los factores de riesgo? Bueno, creo que esto aplica para todo tipo de cáncer. Siempre todos los tipos de cánceres se desarrollan bajo una plataforma genética, es decir, hay un gen alterado, uno o varios genes, dependiendo del tipo de cáncer. Posteriormente se añaden ya factores hereditarios, factores familiares, y por último el estilo de vida, es decir, factores externos que ya no dependen del individuo, sino de la sociedad donde él se desarrolle, ya sean riesgos laborales, estilo de vida, factores externos como la alimentación. En este caso es muy importante hacer hincapié en este sentido. Uno de los principales factores de riesgo para el cáncer de próstata es el sobrepeso, la obesidad,
sobre todo la acumulación de grasa a nivel de la cintura abdominal o algo que se conoce como síndrome metabólico, y todo esto obviamente va de la mano con la diabetes, la presión alta, el aumento de colesterol, el aumento de triglicéridos, ¿sí? Y la resistencia a la insulina. Entonces, todo esto son los factores externos que dependen sobre todo del tipo de alimentación y de nuestra actividad física. Doctor Sánchez, pero ahí cabe una pregunta, y es de que acaba de mencionar, por ejemplo, el nivel del abdomen. Vemos gente joven, aunque luego íbamos a comentar sobre la edad de la aparición del cáncer de próstata, pero vemos gente joven ya con una masa abdominal bastante alta. Exactamente, hay países en Latinoamérica que tienen índices de obesidad muy altos, ¿no? Ya dejó de ser Norteamérica, Estados Unidos en primera instancia era el país con más índice de obesidad tanto en niños como en adultos, ya cambió, ahora es México, y vemos una tendencia sobre todo por el ritmo de vida que llevamos, ¿no? Es un ritmo de vida sedentario, donde no le damos mucho espacio a la actividad física, y eso merma la salud, resta la salud y nos expone a este tipo de patologías como el cáncer de próstata, y está muy bien estudiado, hay varios estudios y todos coinciden que el aumento de la grasa abdominal, la diabetes, la presión alta, los triglicéridos, el colesterol alto provocan o son factores de riesgo para adquirir un cáncer de próstata. ¿Cuáles serían aquí los síntomas? Un varón, ¿qué es lo que siente durante un cáncer de próstata? Ok, aquí hay que ser muy claro, ¿sí? Porque sí presenta síntomas en la mayoría de los pacientes, pero también es una enfermedad indolente, es decir, no presenta ningún síntoma, y ahí viene, ¿no? Asintomática, ahí viene la prevención. Por eso se desarrollan este tipo de marcadores tumorales como es el antígeno prostático para prevenir, ya que son enfermedades que no producen síntomas. Entonces nosotros tenemos que culturizar, educar al paciente para que acuda a un control preventivo porque no tienen síntomas. Ahora, si presentan los síntomas, lo más común es sangrado al orinar, ya sea microscópico, me refiero a que el paciente acude al médico, le hace un examen de orina y se detecta eritrocitos o sangrado a nivel de la orina, no a nivel microscópico, es decir, el paciente no se dio cuenta, pero en el estudio salió ese reporte. O también el paciente ya nota que la orina está con sangre, ¿no? Y obviamente eso es un dato que va a alarmar mucho al paciente y va a acudir a su médico de confianza. También pueden debutar con retención urinaria, ya sea crónica o aguda, es decir, incapacidad para orinar. Son uno de los principales síntomas, ¿no? En etapas iniciales de la enfermedad. Ya posteriormente, si el cáncer avanzó, vamos a ver que hay un daño ya a nivel de los riñones, ¿sí? Son pacientes que presentan enfermedad renal crónica, tienen un aumento o una retención de líquidos, sobre todo a nivel de miembros pélvicos, es decir, de miembros inferiores, de piernas, o hay una afectación ya de los niveles de la función renal a nivel de laboratorio, ¿no? Llámese urea, creatinina, son pacientes que presentan niveles alterados de estas sustancias químicas cuando realizamos estudios de laboratorio. Y por último, diríamos que las fracturas patológicas o dolores óseos crónicos se relacionan con el cáncer de próstata ya muy avanzado. ¿Por qué? Porque diríamos que está en una etapa ya metastásica, ¿no? Entonces hay una afectación ósea, es decir, una afectación de los huesos. ¿Existe alguna edad para la aparición del cáncer de próstata o está a todas las edades? Hemos visto cáncer de próstata en personas muy jóvenes. Hay un tipo una variante de cáncer de próstata que obviamente no es el más común, pero es el sarcoma. Está presente en varones jóvenes entre la tercera y cuarta década de la vida, es decir, entre los 30 y 40 años, que no es lo común y es un tipo de cáncer muy agresivo, ¿no? Que presenta un aumento de la glándula muy muy importante, y son pacientes que debutan con retención aguda de orina, ¿no? Y que les hacemos investigaciones y se determina que es un cáncer de próstata, pero lo habitual, es decir, lo más común es que se presente en la sexta década hasta la octava década de la vida y va subiendo el porcentaje de presentación. Ahora, si vamos a hablar de prevención, tenemos que enfatizar que el hombre sin factores de riesgo, es decir, que no sea de raza o etnia afroamericana, que no tenga un familiar de primer grado, llámese hermano
o padre con antecedentes de cáncer de próstata, debería empezar su chequeo anual a los 45 años, ¿sí? Si el paciente es de raza afroamericana o presenta algún factor de riesgo como padre o hermanos con cáncer de próstata, debería hacerse a los 40 años. ¿Cómo? Acudiendo a su médico general o al urólogo para realizar antígeno prostático en la sangre, tacto rectal y ecografía abdominopélvica o de la próstata. Esos 3 métodos son los que nos ayudan a hacer un diagnóstico y una prevención. Le recordamos, se encuentra con nosotros el doctor Alfredo Sánchez, urólogo. Si tiene una pregunta, nuestro tema del día de hoy, cáncer de próstata, nos puede llamar al 282-0282 o enviar un mensaje de texto al 099-323-4376. Doctor, un varón que tiene cáncer en algún sitio del cuerpo humano, ¿podría migrar a la próstata o no necesariamente? No es lo común, no es lo común, todo lo contrario. El cáncer de próstata puede llegar a dar metástasis a otros órganos. Sí, obviamente hay cáncer que está ubicado en la pelvis, cerca de la próstata, llámese vejiga, recto, que son órganos que están en contacto con la próstata, porque la próstata está en esa zona entre la vejiga y el recto. Entonces puede haber un cáncer localmente avanzado, ya sea de vejiga o de recto, que lleguen a afectar a la próstata, ¿no? Pero no es lo habitual. Lo habitual es lo contrario, que la próstata llegue a afectar otros órganos, ¿no? En este caso, los nódulos linfáticos, el hueso, que es generalmente donde más metástasis, donde más va el cáncer de próstata o las células malignas. Bueno, ¿existen mitos o podrían ser realidades? Usted nos va a ayudar aquí con este tema. Un golpe, un trauma, ¿podría causar cáncer de próstata y también la aparición de cálculos? Está descrito, ¿no? que microtraumatismos, por ejemplo, en personas que se dedican al ciclismo, motociclismo, cabalgatas, etcétera, etcétera, puede llegar a provocar, como decíamos, esta disrupción del epitelio del tapiz de la próstata y generar un aumento del antígeno prostático o de los valores del antígeno prostático en la sangre. Sin embargo, esto no es igual a cáncer de próstata, ojo. Valores altos de antígeno prostático pueden estar por una inflamación, por una infección de la próstata, por manipulación de la glándula, es decir, un tacto rectal, colocar una sonda, generan aumento de estos valores, pero eso no es igual a cáncer, son dos cosas completamente distintas. Sí nos ayuda porque es un marcador específico que se produce prácticamente más del 90% en la próstata. Hay otros lugares como las glándulas de la uretra, se ha visto también en estudios que en el hígado, en la mama, se llega a producir algo de antígeno prostático, pero la mayoría, más del 90%, a nivel de la próstata. Entonces diríamos que no es un factor de riesgo para cáncer, pero sí los traumatismos pueden llegar a provocar un aumento de los valores de antígenos y eso hacernos sospechar de que puede haber un cáncer y nosotros como urólogos descartar de que sea un cáncer, ¿no? Perfecto. Existen varias formas de detección y diagnóstico, ¿no? Así es. Yo creo, y aquí quiero también ser muy claro, muy preciso, creo que la obligación del médico de primer contacto, médico general, médico familiar, del médico especialista, del subespecialista, del de alta especialidad, es decir, de todos los que estamos en relación o en contacto con los pacientes, es realizar la semiología y la clínica, es decir, entrevistar al paciente, escuchar al paciente, palpar, escuchar, sentir al paciente, realizar los tiempos de la semiología, y está demostrado que en más del 90% el médico, al realizar cada paso, cada detalle desde la entrevista con el paciente hasta la exploración, llega a más del 90% del diagnóstico. Y genera confianza también. Exactamente, entonces yo creo que eso es lo que quiero dejar como mensaje, si hay médicos o pacientes, obviamente, que nos están escuchando, que no pierdan eso, ¿no? Que no pierdan esa costumbre, ese ejercicio del día a día con el paciente en la consulta cuando lo revisamos, porque ahora tenemos muchos métodos diagnósticos, el antígeno, muchos índices, nos salen tomografías, PET scan, N estudios, ¿no? Que nos están llegando cada vez más por el avance de la tecnología. Ninguno de esos reemplaza a una buena entrevista
y a una exploración adecuada del paciente. ¿Y la biopsia en dónde cabe? Ok, ahora sí, como habíamos dicho, es el antígeno prostático, Ya. el tacto rectal y la ecografía. Entonces, hay 3 indicaciones para la biopsia. Uno, cuando está más de 10 nanogramos sobre mililitro del antígeno prostático, que ya vamos a hablar cuáles son los valores normales. 2, cuando tenemos un tacto rectal sospechoso. Entonces, otra vez hago hincapié, la importancia de la exploración del paciente. ¿Por qué? Porque también nos llegan los pacientes al chequeo, pero dicen, bueno doctor, a mí me dijeron mis amigos, o yo leí, o yo vi, o investigué en el internet, que ya no es necesario el tacto rectal, porque ya hay un método en la sangre que reemplaza el tacto rectal. Mentira, ¿sí? El tacto rectal sigue siendo muy fidedigno e incluso tanto así que está en las guías internacionales que si uno hace la exploración dígito rectal, es decir, el tacto, y siente un nódulo o una próstata sospechosa, es indicación absoluta para llevar al paciente a la biopsia. ¿Qué es la biopsia? Entrar dirigidos por un ecógrafo hacia la glándula, hacia la próstata, y tomar varias muestras del tejido y enviar al patólogo para que nos diga si hay o no cáncer de próstata. Ahora, doctor, dentro de que es la ciudad de Cuenca, ¿estamos avanzados con ese tipo de detección? Sí, definitivamente sí. Esto ya viene desde hace mucho tiempo. Hay institutos incluso donde tienen mucha experiencia con este tipo de tratamiento, prevención, a nivel igual público, a nivel privado. Todo urólogo está capacitado para este tipo de prevención, diagnóstico y tratamiento de este tipo de enfermedades. ¿Cuáles serían ya los valores normales entonces de...? Ok. Si vamos a hablar ya del antígeno prostático, hay varias tablas, algunos hacen según la edad, etcétera, etcétera, pero en términos generales, y para que los radioescuchas les quede un panorama claro, de 0 a 4 nanogramos sobre mililitro del antígeno prostático total es el rango normal. Que es dentro del análisis que ustedes les realizan. Exactamente. Si está más de 4, ya entramos ahí en una disyuntiva. Bueno, es cáncer, está inflamado, se manipuló la próstata, hay una infección, etcétera, etcétera, etcétera. Es decir, entre 4 y 10 entramos en algo que nosotros los urólogos lo conocemos como la zona gris, porque no está claro si tiene cáncer, pero tampoco podemos descartar que tenga cáncer porque ya se salió del rango normal. Entonces ahí tomamos o echamos de la mano ciertos estudios como es la relación entre el antígeno total y el antígeno libre. Hay una relación y esa sería la tercera indicación de la biopsia prostática. Al hacer esa relación entre el antígeno libre y el total, y si nos da menos del 10% de esa relación, el paciente va a una biopsia. Si está más del 10%, es menos probable que el paciente tenga un cáncer y probablemente ese aumento del antígeno sea porque es una próstata grande, porque fue manipulada recientemente, porque está atravesando por una infección o una inflamación. Bueno, doctor, y ahora aquí vamos al punto más álgido. ¿Y qué ocurre ya cuando la biopsia da positivo? ¿Tratamientos? Sí, ya definitivamente ese sería nuestro diagnóstico, ya definitivo con el paciente. Obviamente tenemos las sospechas y tenemos el diagnóstico definitivo. Al tener una biopsia ya con un reporte positivo para cáncer, lo primero que tiene que hacer el médico, en este caso sea el urólogo oncólogo o el oncólogo clínico, es estadificar al paciente. Hay estadificaciones 1, 2, 3, 4, le damos un estadio clínico al paciente y le decimos, como hemos escuchado, ¿no? Hemos visto en películas, hemos escuchado en varios familiares o conocidos, está en etapa terminal o le detectaron a inicios, ¿no? Está en una etapa inicial. Entonces eso es lo que hacemos de manera general para que nos entienda, estadificar al paciente y decirle está en un estadio 1, 2, 3 o 4 y dependiendo de cada estadio clínico el paciente va a merecer o va a ser o va a recibir un tipo de tratamiento. No todos los cánceres de próstata se tratan de manera equitativa o de manera igual. Perfecto. Bueno, estamos llegando ya casi al final de nuestra entrevista. Tenemos unos minutos más. Yo sí quisiera preguntarle al doctor Alfredo Sánchez, urólogo que está tratando con nosotros el tema cáncer de próstata. ¿Qué ocurre cuando ya se detecta el acompañamiento familiar? ¿Cómo lo realizan? Porque ustedes a veces
suelen decir, ay, los médicos son bastante crudos, pero es una enfermedad que realmente necesita Sí, indicar. sí, yo creo que todas las enfermedades requieren apoyo del entorno del paciente, ya sea apoyo familiar, de amistades, etcétera, etcétera. Pero sobre todo este tipo de enfermedades crónicas sí requiere un apoyo un poco más minucioso, un poco más importante de la familia. Entonces el apoyo de los familiares es muy, muy, muy importante y muy relevante en estos casos, y nosotros tenemos que primero ser muy claros y ser muy honestos con el paciente. No podemos mentirle o maquillar la enfermedad, sino ser muy francos y decirle en qué situación se encuentra el paciente para que él lo entienda y a su vez la familia también entienda por lo que está atravesando él y sea un apoyo y más no una carga social, ¿no? Ujú. Doctor, bueno, llegamos ya al final de nuestra entrevista. Tenemos una pregunta antes de finalizar. Bueno, y para todos ustedes, ya saben, pueden marcar el número de Radio Familia, aquí es importante, al 099-623-4376 o al 282-282. Una pregunta es, aguantarse las ganas de orinar mucho rato puede hacer daño, y estamos hablando de varones, porque la mujer le es más factible que lo pueda hacer, pero un varón. Sí, bueno, esto no tiene mucho que ver con lo del cáncer, es otra cosa completamente distinta, pero sí genera molestia, sí genera una inflamación, obviamente, el retener de manera ya sea crónica o aguda las ganas o el deseo de ir al baño, sí provoca un cambio estructural a nivel de la vejiga y de toda la vía urinaria baja, en este caso la próstata o la uretra, o en el hombre los testículos del epidídimo, que son anexos, ¿no?, a este nivel, pero no tiene nada que ver con lo del cáncer de próstata. Perfecto. Doctor, ahora sí, vamos al final de nuestra entrevista, pero yo quisiera preguntarle a usted dónde atiende y cuáles son las atenciones que realiza. Bueno, con mucho gusto. Nosotros estamos en dos instituciones, en el Hospital Universitario del Río, consultorio 422, en el 4º piso, y también en la Clínica La Paz, 2º piso, consultorio 213. El urólogo se encarga del manejo de toda la vía urinaria, ¿no? Desde hombres y mujeres. Hombres y mujeres, niños, etcétera, etcétera. Y también vemos padecimientos relacionados con este aparato urinario, y uno de esos es el cáncer, ¿no? Entonces también ayudamos a la prevención, al manejo, porque no es un manejo nada más del urólogo, sino es un manejo integral, multidisciplinario del cáncer, y al tratamiento, obviamente, como parte del manejo de estas enfermedades. Los teléfonos, por favor, para aquellas personas que nos escuchen. Ok, se pueden comunicar al número celular 0995 70 89 18, o también podemos llamar al 2459-553 extensión 2400. Repito, 2459-553 extensión 2400. Recuerden, nos ha acompañado el día de hoy el doctor Alfredo Sánchez. Si tiene algún problema, tanto en lo que es próstata, en cuanto a urología de varones y también en cuanto a urología de mujeres, usted le puede contactar tanto en el Hospital Universitario del Río y en la Clínica La Paz. Ahí estamos gustosos de atenderlo y despejar todas sus dudas. ¿Algún teléfono convencional, doctor? Sí, le repito nuevamente, el 2459-553 extensión 2400. Muchísimas gracias, doctor, por haber estado con nosotros. A futuro más temas. Así es, hay planes, hay iniciativas de hacer un foro. Sobre todo nos han estado pidiendo mucho el tema de cálculos y también el tema del manejo de niños, ¿no? Y tenemos colegas con los cuales estamos ya generando este tipo de foros para la próxima tener ya un espacio más amplio aquí, si nos permites tú en la radio, y poder conversar un poco más, interactuar más con los radioescuchas. Y que el radioescucha también pueda... Exacto, que se integre, que pierda ese miedo y que despeje sus dudas. Es siempre importante que tenga claro y aclare sus temas, sus dudas, ¿no? Así es, aquí en Radio Familia, entonces próximamente un foro con el doctor Alfredo Sánchez, urólogo, así que no se lo pierda. Ahora yo me despido con la siguiente frase de la Biblia, primero agradeciendo al doctor por habernos acompañado. La frase de la Biblia que le dejo es de Nahum 1:7.
donde dice, el Señor es bueno, es un refugio en el día de angustia. El Señor conoce a todos los que en Él confían. Gracias por habernos escuchado y que Dios les bendiga.